Buenas, 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 ¿cómo les va? Espero que muy bien. Estoy muy contento viendo que muchos de ustedes se están poniendo al día. Está muy bueno eso. Y a la larga nos van a evitar problemas a ustedes y a mí. Ya van a ver por qué. Más adelante. Vamos a ir ya cerrando la unidad de estadística. Esta unidad que está bastante buena. Que bueno, podría haber sido más extensa. Pero como siempre, bueno, como todo en este año, tenemos que comprimir un poquito. Vamos a ir cerrándola con este tema. Este tema y el que vamos a ver la semana que viene, correlación, y la semana que viene, regresión. Que es un tema bastante interesante. Es muy, muy extenso. Nosotros vamos a ver simplemente una pequeña introducción al tema. No vamos a ver cosas muy alocadas porque este tema se puede volver bastante loco. Vamos a ver cosas bastante resumidas, pero es muy interesante este tema. Ya van a ver por qué. Si nos permite establecer relaciones entre variables que, bueno, vamos a ver más adelante en qué se aplica. Está muy bueno este tema. Sí, bueno, como verán el mouse logré que aparezca un poquito más grande y de otro color. Está muy bueno. Había sido una sugerencia en un formulario, así que no lo había pensado, así que está muy bueno. Todas las fórmulas que vamos a ver acá también van a estar en el PDF, ¿sí? Que esa había sido otra sugerencia, que también la vamos a seguir, ¿sí? Bien, vamos a ver. El modelo de regresión lineal simple, que es decir, el coeficiente este que vamos a ver ahora, forma parte de lo que es el modelo de regresión lineal simple, a pesar de que no vamos a ver el modelo en esta actividad, sino que va a ser la actividad siguiente. Nos permite establecer una función lineal. ¿Se acuerdan de la función lineal, esa que tenía pendiente ordenada, que era una recta? ¿Sí? A partir de dos variables que tengan una fuerte correlación, ya sea directa o inversa. Vamos a ver qué significa todo eso, ¿sí? Dicha correlación, bueno, correlación entre dos variables quiere decir que están relacionadas de alguna manera u otra, ¿verdad? Puede ser determinada mediante el cálculo del coeficiente de correlación lineal de Pearson. Pearson, esta persona que está acá, fue muy importante para la estadística, inventó un montón de cosas. Que surge de dividir la covarianza muestral bidimensional entre el producto de sus desviaciones estándares. ¿Qué frase, papá? La covarianza muestral bidimensional, bueno, muestral quiere decir que sale una muestra y bidimensional quiere decir que se calcula con dos variables en vez de una. Hasta ahora veníamos viendo medidas que se calculaban para una sola variable. Media, mediana, moda, varianza de desviación estándar, todas esas cosas, eran para una variable. ¿Sí? Y se calculaba una medida para cada variable que se analizaba. La covarianza es bidimensional porque la covarianza se hace con dos variables, no con una sola. Y ahí es cuando vamos a empezar a relacionar las variables entre ellas, porque la covarianza utiliza las dos para hacer el cálculo, ¿sí? Pero vamos a ver lo que es el coeficiente de correlación lineal. ¿Sí? Primero vamos a ver la covarianza, perdón. Primero vamos a ver la covarianza y cómo se calcula. ¿Sí? La covarianza muestral bidimensional hace referencia a un coeficiente que se calcula exclusivamente para saber si la relación entre dos variables es directa o inversa. ¿Sí? ¿Qué significa directa o inversa? Ya lo vamos a ver ahora, en un ratito. Este coeficiente se va a calcular usando esta fórmula que está acá. Como verán, son cosas bastante conocidas. Primero, esta letra que está acá es la letra sigma que usábamos para hacer la varianza y la desviación estándar. Es la misma letra que está acá. Nada más que ahora como subíndice va a tener xy. ¿Qué son x y? Bueno, son las dos variables que vamos a usar para comparar. X e y van a ser los nombres que le vamos a poner. Hasta ahora solamente veíamos la varianza, la muestra, la media, todas esas cosas, solamente de la variable x, ¿verdad? Por eso tenía solamente una x. Pero ahora va a ser x e y. Fíjense que esta x con una rayita arriba, esta y con una rayita arriba, estos números que están acá son
medias aritméticas, ¿verdad? Porque tienen las rayitas arriba. Este n que está acá es el tamaño de la muestra. Entonces estamos usando cosas que son bastante conocidas para nosotros, ¿sí? Me dice que si la covarianza xy es mayor a 0, o sea que si es positiva, entonces la relación entre ambas variables es directa. Por lo tanto, a medida que aumenta una de las variables, la otra también va a aumentar. Y al revés también. A medida que disminuye una de las variables, la otra también va a disminuir. Es decir, están relacionadas de manera directa. ¿Sí? Si una aumenta, la otra también. Si una disminuye, la otra también. Algo parecido a lo que era la regla de 3 simples, ¿se acuerdan? Es parecido. Lo mismo con esto. Si la covarianza es negativa, es decir, es menor a 0, entonces la relación entre ambas variables es inversa. O sea que a medida que aumenta una, la otra va a disminuir. Y al revés también. A medida que disminuye una, la otra va a aumentar. Entonces eso es lo que nos indica la covarianza. El signo de la covarianza nos está indicando si la relación es directa o inversa. ¿Sí? Eso es lo único que es para lo único que lo vamos a usar. Pero la covarianza también se usa en el cálculo del coeficiente de correlación. ¿Cómo? Vamos a ver acá. Una vez que la covarianza esté calculada, usaremos este coeficiente de la covarianza para determinar otro más preciso, que es el coeficiente de correlación lineal de Pearson. ¿En qué consiste este coeficiente? Este coeficiente determina la intensidad de la correlación entre dos variables. La intensidad quiere decir, bueno, si tiene una correlación muy fuerte o una correlación débil. Es eso lo que nos va a indicar este coeficiente. ¿Sí? Si es muy fuerte, entonces la correlación, a medida que aumente una variable, puede aumentar o disminuir la otra en cierta medida. ¿Sí? Vamos a ver más adelante qué significa esto, probablemente en la clase que viene cuando veamos regresión. Pero bueno, la fórmula que vamos a usar es esta que está acá. Primero, el coeficiente de correlación lineal de Pearson se simboliza con una letra R minúscula. Esta que está acá es una R minúscula. Fíjense cuál es la fórmula. Esto que está acá, arriba, es la covarianza muestral bidimensional, ¿verdad? Es la covarianza que calculamos con la fórmula que vimos en la diapositiva anterior. Es decir, es sigma xy. Y esto que está acá abajo, ¿qué es? Sigma x por sigma y. Este sigma solo se acuerdan que lo usábamos para determinar, para simbolizar lo que era la desviación estándar. Entonces, esto quiere decir la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Es el producto de las desviaciones estándares de ambas distribuciones. ¿Sí? Obviamente vamos a ver cómo hacerlo todo esto en un ejemplo, ¿sí? El coeficiente de correlación lineal toma valores entre menos 1 y 1. Es decir, fíjense esto que está acá. Este R va a estar entre menos 1 y 1. Puede tomar cualquier valor entre estos dos. Es decir, con decimales, ¿verdad? Menos 1 hasta 0 y después hasta 1, con decimales. Si el coeficiente toma valores cercanos a menos 1, entonces la correlación es fuerte e inversa. Y será tanto más fuerte como cuanto más se aproxime a menos 1. ¿Sí? Fíjense que la parte de inversa lo determina la covarianza. Porque el signo de R lo determina la covarianza. Porque las desviaciones estándares son positivas siempre. La covarianza es la que puede ser negativa o positiva, ¿verdad? Por lo tanto, esta parte si es inverso directa lo determina la covarianza en realidad. Pero si es fuerte o débil lo determina el coeficiente R, el coeficiente de correlación. ¿Sí? Me dice que si cercanos a menos 1, entonces es fuerte e inversa. Al revés, también vale. Si el coeficiente toma valores cercanos a 1, entonces la correlación es fuerte y directa. Y será tanto más fuerte cuanto más se aproxima a 1. ¿Sí? Y por último, si el coeficiente toma valores cercanos a 0, entonces la correlación es débil. Probablemente en los ejercicios que tengamos no vamos a trabajar con correlaciones débiles porque todos los ejercicios que hagamos en esta actividad los vamos a retomar en la que viene para ver lo que es la regresión. ¿Sí? Entonces, la idea es que el R que trabajemos siempre sea cercano a 1 o a menos 1. Para que la correlación que tengamos sea fuerte y podamos hacer un modelo de regresión. Porque si la correlación es débil no podemos hacer nada con eso. Termina ahí el ejercicio, ¿sí? Vamos a ver un ejemplo de cómo se aplica todo esto y vamos a ver
qué significa realmente todo este palabrerío que vimos hasta ahora, ¿sí? Me dicen, las notas de 2 alumnos de un curso en las materias matemática y física son las siguientes. Y nos dan en una tablita que está acá y me dice, bueno, todas estas notas son notas de 2 alumnos en matemática y estas notas son de las de los mismos alumnos pero en física. ¿Bien? Todas estas notas están acá. Como verán, tenemos notas de 2 materias y nosotros tenemos que analizar la correlación entre estas notas que están acá. Antes que nada, las tablas de frecuencias que hacíamos en las clases anteriores no vamos a hacerlas acá, porque cuando hacemos tablas de frecuencias, para hacer el coeficiente de correlación es un cálculo largo. No tenemos ni el tiempo ni la comodidad para ver este tema. Probablemente si estuviéramos en clases presenciales podríamos verlo, pero ahora no vamos a ver eso, vamos a ver algo mucho más simple. Sí, vamos a verlo con pocos datos y con datos muy específicos, ¿sí? Antes que nada vamos a renombrar las variables, ¿sí? Las notas de matemática va a ser la variable x y las notas de física van a ser la variable y, ¿sí? Pues siempre tenemos que tener dos variables x y una y. Por si no se acuerdan, la variable x es la que se denomina normalmente la variable independiente y la variable y es la que se denomina la variable dependiente. ¿Se acuerdan cuando vieron funciones? Hace mucho tiempo ya. Vamos a analizar la correlación entre ambas variables, siendo la nota de matemática la variable independiente y la nota de física la variable dependiente. Esto que está acá hay que aclararlo siempre, porque tranquilamente yo puedo hacer el análisis al revés, siendo la nota de física la variable independiente y la nota de matemática dependiente. Por eso hay que aclararlo, ¿sí? Por ahora vamos a hacer esta. Probablemente en la actividad les voy a pedir que hagan el mismo análisis, pero al revés. Van a ver cómo cambia. Es decir, analizaremos si la nota que un alumno obtiene en física depende de la nota que obtuvo en matemática. ¿Sí? Eso es específicamente lo que vamos a analizar. Porque como la nota de matemática es la independiente y la nota de física es la dependiente, entonces vamos a analizar eso. Si las notas de física dependen de la nota que los alumnos obtienen en matemática. ¿Sí? Es un análisis bastante interesante para hacer. Si la correlación existe, entonces determinaremos cuál es su intensidad. ¿Sí? Para eso nos sirve el coeficiente de correlación de Pearson. ¿Sí? Entonces, vamos a ver bien cómo vamos a reorganizar esta tablita que nos dieron para poder hacer el análisis. ¿Sí? Primero, bueno, matemática la vamos a retomar como x y física la vamos a renombrar como y. Vamos a tener una tabla así. Este es x matemática, esto es y física. ¿Sí? Como verán, acá al final le agregué una fila más. Esta fila que está como remarcada. Esta fila es para hacer las sumatorias, es para sumar todo, para los totales. Primero, esta columna que está acá va a ser para x por y. Esta es para hacer x al cuadrado y esta para hacer y al cuadrado. Bueno, para hacer x por y ya vimos que hace falta que la tengamos para una de las fórmulas. Y para estas dos, para las otras dos, vamos a ver por qué están ahí esas columnas. Pero por lo pronto necesitamos todas estas columnas. Y les voy a comentar que, bueno, no van a ser más columnas. No vamos a agregar más columnas como hacíamos con los otros ejercicios, que era bastante molesto que cada clase tengamos que agregar una más a lo que veníamos haciendo. Bueno, esto que está acá va a ser hasta ahí, ¿sí? No vamos a agregar más columnas, no vamos a complicarla de más. Entonces, vamos a hacer primero la columna x por y, o vamos a sumar primero. Esto va a ser 72 acá y 60 acá. Es la suma de todas estas notas, ¿sí? Fíjense que esto que está acá no es una tabla de frecuencias. Ojo. Esto que está acá es una tablita para ver cómo se relacionan estas variables nada más, pero no es una tabla de frecuencias. Porque no hay una f en ningún lado. Entonces, bueno, vamos a hacer x por y, es decir, multiplicar esto por este. Es bastante sencillo, ¿sí? Lo pueden ir multiplicando en una calculadora. Espero que no necesiten calculadora para hacer estas multiplicaciones, por favor. Esto va a ser x al cuadrado, es decir, vamos a elevar estos numeritos que están acá al cuadrado, ¿sí? Y esto va a ser y al cuadrado, que va a ser exactamente lo mismo. Vamos a elevar estos números y al cuadrado y vamos a hacer esto. Y estos números que están acá abajo
son sumas. Es decir, es sumar todo esto y me da esto. Sumar todo esto me da esto. Y sumar todo esto me da esto. ¿Sí? Genial. Bien. ¿Qué es lo primero que vamos a calcular? Vamos a calcular la covarianza. La covarianza utilizaba esta fórmula que está acá. Fíjense, esta sumatoria es sumatoria de xi por fi, es en realidad la sumatoria de esta columna, xi por fi. Y la sumatoria de esta columna es la que está acá. 431, este número es el que va a ir acá. Este n es la cantidad de datos que estamos analizando, es decir, 12. Este 12, o sea, son 12 notas, por lo tanto son 12 datos, ¿verdad? Menos, fíjense, esta es x rayita por y rayita. Estos que están acá son las medias aritméticas, o sea, los promedios. Los promedios de x y los promedios de y, ¿verdad? El tema de las medias, fíjense que como no es una tabla de frecuencias, para hacer el promedio acá directamente es sumar todo y dividir en el total. Es la manera normal que hacemos para calcular promedios, ¿verdad? Entonces, para eso justamente habíamos sumado estas columnas. Para hacer el promedio de x tenemos que tomar la suma de todas estas notas, que me dio 72, y dividirlo en la cantidad total, que es 12. Entonces, el promedio para x es 72 dividido 12 y me da justo 6, me da justo un número entero. Buenísimo. Y el promedio para y es exactamente lo mismo, es decir, tomo la suma que me dio acá, que es decir 60, y la divido en 12. Por lo tanto, 60 dividido en 12 también me da entero, es 5. ¿Sí? Por lo tanto, para hacer la fórmula, fíjense, para la covarianza, vamos a hacer esto. Vamos a dividir la suma de toda esta columna, es decir, 431, dividido en el total, que es 12, menos el producto de las medias aritméticas, es decir, 6 por 5. ¿Sí? Genial. Entonces, vamos a tener una calculadora, que la tengo acá, ahí apareció ahí. Ahí está, ahí, ¿verdad? Y la calculadora, vamos a hacer la operación, es 431 ahí, dividido en 12, menos 6 por 5, que es 30, ¿verdad? 6 por 5. Y me va a dar 5,92 en este caso. Vamos a hacer el redondeo ahí, ¿sí? Entonces, que desaparezca la calculadora, ahí. 5,92, ahí, ¿verdad? Genial. Vamos a notar que la covarianza es positiva, por lo tanto la correlación va a ser directa. Obviamente ya suponíamos que la correlación entre este tipo de variables va a ser directa, porque supongo yo que mientras más alta sea una nota en matemática, va a ser más alta en física. Y mientras más baja sea la nota en matemática, va a ser más baja en física, ¿verdad? Se supone. Entonces por eso la correlación es directa, ¿sí? Genial. Ya tenemos la covarianza. Vamos ahora a calcular el coeficiente de correlación, que era esta división. ¿Sí? Era igual a la división entre la covarianza sobre el producto de las desviaciones estándar de cada uno. ¿Sí? El coeficiente de correlación ya lo tenemos acá, que es 5,92. Genial. Para hacer la desviación estándar, perdón, las desviaciones estándares de cada una de las variables de x y de y, nosotros habíamos visto que primero había que calcular la varianza. Y para hacer la desviación estándar hacíamos la raíz cuadrada de la varianza. Por lo tanto, la varianza. ¿Cómo hacemos para hacer la varianza? La fórmula que teníamos, vamos a hacer la varianza de x primero. La fórmula que teníamos era esta que estaba acá, ¿verdad? Para la varianza. Fíjense, vamos a hacer la varianza de x, por eso tiene una x acá abajito, chiquitito. Y después vamos a hacer la varianza de y para hacer la desviación de y. Esto era cuando teníamos una tabla de frecuencias, estaban los datos acumulados, ¿sí? Pero el tema es que esto que está acá no es una tabla de frecuencias, están todos los datos puestos acá uno por uno, no están acumulados, no están agrupados de ninguna manera. Por lo tanto acá fíjense que no hay ninguna f. Entonces en esta fórmula que está acá, esta f no la necesitamos, la borramos. Queda esta fórmula que está acá, ¿sí? ¿Sí? No usamos f porque no la tenemos aquí, entonces no hace falta. ¿Bien? Entonces, ¿qué nos quedó? Fíjense, nos quedó la sumatoria de x al cuadrado sub i sobre n menos la media aritmética al cuadrado.
Fíjense esta x al cuadrado. Es esta columna que está acá. Por eso la pusimos esa columna, porque la necesitamos para hacer la varianza. Y lo mismo con la y cuadrado, para la otra varianza, ¿verdad? Genial, entonces. Y la media aritmética ya la calculamos, la hicimos recién, ¿verdad? Que habíamos hecho 72 sobre 12 y es 6. Por lo tanto, para hacer la varianza, vamos a hacer la suma de los x al cuadrado, es decir, de los x al cuadrado tomamos la suma acá abajo, 504, dividido en n, que es 12, menos 6 al cuadrado. ¿Sí? Vamos a volver a hacerla para hacer la calculadora, que está por acá, ahí está. Vamos a hacer la operación. 504 dividido en 12 menos 6 al cuadrado. Increíblemente, la varianza me da igual que la media. Es pura casualidad, se lo juro. La varianza me da 6. Es rarísimo. Entonces la varianza me da 6. Para hacer la desviación estándar sabemos que tenemos que hacer la raíz cuadrada de la varianza, ¿verdad? Fíjese, la desviación estándar ya no tiene el cuadradito que está acá arriba, tiene una x acá para indicar que es la desviación estándar de la variable x, ¿sí? Que es lo que necesitamos para hacer la formulita. La raíz cuadrada de 6, entonces, bueno, me adelanté ahí con la... acá, 2,449, que sería 2,45, ¿verdad? Está acá. Esa sería la desviación estándar, ¿verdad? Genial. Entonces, esto que está acá es lo que vamos a usar para acá. Hacemos exactamente lo mismo, pero con la variable y. Anotamos acá la desviación de x. Vamos a hacer la varianza de y, que va a ser esta fórmula, ¿verdad? Es la misma fórmula que con x, nada más que ahora ponemos una y acá y otra y acá, ¿verdad? Esta media aritmética, ¿se acuerdan que nos había dado 5? La sumatoria de y cuadrado es la sumatoria de esta columna que está acá, sería 380 dividido 12, que es el total, menos la media al cuadrado, que es 5 al cuadrado. Este me parece que no va a dar igual. Vamos a ver acá. Sería 380, ahí, dividido 12, menos 5 al cuadrado, ¿sí? Que es 25, pero bueno, ponemos ahí. 6,666, 6,67, vamos a poner acá. 6,67, ¿verdad? Y para hacer la desviación estándar, vamos a hacer la raíz cuadrada de este número justamente. A ver, veamos acá. Raíz cuadrada es 2,58. Sería acá 2,58. ¿Sí? Esta sería entonces la desviación de y. Bien. Y bueno, desaparece esto. Ahí. Por lo tanto, ya calculamos los tres datos que necesitamos para hacer R. Entonces hacemos una fórmula. ¿Sí? R va a ser 5,92 arriba. Y abajo va a ser 2,45 por 2,58. Lo que les recomiendo aquí es hacer la multiplicación esta de abajo, hacerla primero. Vamos a hacer 2,45 acá por 2,58. Es 6,321. Pónganlo entero. Entero es el número del denominador, va a ser algo así, ¿verdad? Así. 5,92 dividido en 6,321. Entonces sería algo como así, 5,92 menos, dividido 6,321. Y me va a dar 0,936, sería 0,94, ¿verdad? Me queda 0,94 aquí. Vamos a borrar esto, ahí está. 0,94. ¿Sí? Eso es R que está ahí. R obviamente nos va a dar positivo porque la covarianza nos había dado positiva, 5,92. ¿Sí? Va a ser el mismo signo. Por lo tanto, el coeficiente queda un valor positivo y fíjense que es muy muy cercano a 1. Por lo que la correlación es fuerte y directa. ¿Sí? 0,94 está muy cerca de 1. Por lo tanto, la correlación va a ser muy fuerte y muy directa. ¿Sí? Ahora bien, ¿para qué nos va a servir esto? Nos va a servir para hacer un modelo de regresión. Que lo vamos a ver la clase que viene. ¿Por qué? Bueno, porque ya presentía que el video este iba a ser larguísimo. Ya estamos en 24 minutos y monedas, casi 25. Les iba a poner el tema de regresión en el mismo video, pero me di cuenta que no, esto está muy largo.
Pero bueno, el tema de regresión va a ser cortito. Lo vamos a dejar para la clase que viene para darles tiempo a que terminen de ponerse al día aquellos que todavía no están al día. ¿Sí? Acuérdense de que lo que les dije en el grupo, ¿sí? Entonces, van a tener un par de ejercicios, no creo que sean más de dos, para calcular el coeficiente de correlación. ¿Sí? Con todo lo que eso implica, ¿sí? Con la covarianza, las desviaciones, las varianzas y bla, 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 bla. Ya saben que cualquier duda me pueden preguntar por WhatsApp, me pueden preguntar por la aplicación de Classroom también. No tengo problemas en contestar, ¿sí? Bien, espero que anden muy bien. Saludos.